Buenas tardes, bienvenidas a todas a este nuevo episodio. Hoy nuevamente con la compañía de mi querida Perla, de mi querida Jubel, quien les habla Anastasia. Y en este día nuestro amado nos ha guiado un tema eh, bien delicado que tiene que ver con la intimidad. Como sabemos, cuando estamos en una relación de matrimonio, el Señor nos ha permitido la relación sexual, que es un regalo y es algo que Dios creó para nosotros y que Dios creó específicamente para el matrimonio. Fuera del matrimonio es, es peligroso para nosotras mismas, para nuestro corazón, para nuestros sentimientos. Es algo que yo he comprendido que Dios lo dispuso de esa manera para nuestra protección. Y lo digo de esta manera porque cuando me salí de su protección en mi juventud, eh, con esto contraje mucha tristeza y muchas cosas de las que todavía me está sanando el Señor. Muchas heridas de las que todavía me está sanando el Señor. Y creo que es algo que necesitamos conversar hoy, que el Señor nos trae este tema para que podamos compartir con todas ustedes. Y específicamente hoy el Señor me ha guiado a que compartamos sobre la situación de las mujeres que nunca se han casado. Entonces, hay un peligro para estas mujeres y es que el enemigo sabe cómo trabaja porque en esos casos es muy común que la pareja sí regrese pronto y que se vean ellas en la tentación de la relación sexual, ¿sí? Porque es algo que nos aleja inmediatamente del Señor en nuestro propio sentir, ¿no? O sea, como que uno sabe que está pecando y es más difícil que uno encuentre paz cuando está buscando al Señor. Y bueno, en ese orden de ideas, um, hay algo muy importante y es que nosotras necesitamos identificar qué es lo que nos está pasando, si estamos cayendo en esa tentación, qué es lo que nos está pasando, por qué estoy cayendo, qué es lo que me está conduciendo a yo continuar ese ciclo de pecado. Y una de las primeras cosas que yo identifico de una querida novia que nos ha escrito y que voy a compartirles en el blog es temor. Creo que en el fondo es algo que yo siento que el Espíritu Santo me hablaba y es un temor que hay en el corazón de la mujer a ser nuevamente abandonada. Y en ese temor eh, de que no funcione o de que uno mantenga la restauración, porque si él vuelve, entonces uno cree que ha sido restaurado. En el caso de las parejas que nunca se han casado legalmente, no está bien eh, que vivan juntos. Es algo que creo que abre precisamente la puerta a esa tentación a que se den esas situaciones. Eh, Siento en el corazón que no estamos obligadas, digamos, a someternos a un hombre que no es nuestro esposo. Entonces tenemos que tener cuidado con los principios para cada caso. Entonces, en esa situación específica, no estamos obligadas a someternos al hombre. Cuando estamos no legalmente casadas, nuestra autoridad es nuestro papá. Y si su papá no vive, en ese caso es su mamá. Esa es la autoridad que el Señor delegó para nuestra protección y es a ellos a quienes nosotros debemos obedecer en tal caso. Eh, y entonces lo que puedo denotar es ese temor a ser nuevamente abandonada y por eso
puede usted terminar cayendo nuevamente en mantener intimidad con su novio o novia. Y creo que ese es el punto que el Señor nos lleva hoy a tratar. Entonces, la pregunta para Jubel y para Perla hoy es, y bueno, más adelante yo responderé también mi parte, ¿cómo el Señor nos ha ayudado a vencer el temor al hombre? Porque creo que todas lo hemos tenido, ¿no? Yo también creo que lo sentí en mi primer momento de restauración, que uno quiere como que mantener la unión y entonces uno empieza como a tratar de ser la esposa perfecta, a tratar de hacer todo perfecto para que todo se mantenga. Y es bueno darse cuenta que no depende de nosotras y cuando todo esto se desbalata, entonces uno se tiene que dar cuenta cuando empieza a recoger los pedazos. Pero el asunto es cómo ustedes, cómo el Señor les ha llevado a ustedes a vencer ese temor al hombre para obedecerlo a Él, o sea, para temerle a Él primero. Bueno, buenas tardes, soy Perla de Ecuador. Bueno, y creo que el Señor la ha enfocado bastante bien, porque cuando tocó el tema fue lo primero que se me pasó por la mente. Eso es miedo a no dejar las cosas en manos del Señor y querer uno con su propio control manejar ese asunto, ¿no? Creo que las personas o las mujeres que se encuentran en esa situación esa partecita que es la unión sexual, creo que es el único control que ellos creen tener sobre la persona para poder mantenerla. Eh, Creo que no solo en esa área, pero bueno, se refleja un poco por la pregunta, pero creo que en varias áreas de nuestra vida el Señor trata respecto a eso. Creo que tiene que ver muchísimo con quién es tu primero, a quién estás siguiendo, cuál es tu objetivo, a quién quieres seguir, Ujú, ¿no? ujú, Creo que es eso, ¿sí? Y cómo el Señor me lo ha ido enseñando en victoria y en derrota, así de simple, en victoria y en derrota, porque si bien es cierto, en un inicio a veces uno aplica los principios fielmente, sigue un camino, pero el corazón está enfocado en un objetivo que no necesariamente es Dios en un principio. Sin embargo, cuando uno va realizando todo lo que el Señor nos guía, el Señor va bendiciendo también, pero creo que ahí es donde el Señor también se manifiesta para enseñarnos, porque cuando hacemos algo con un corazón incorrecto, el Señor también tiene toda la potestad para mostrárnoslo y permitir un fracaso o permitir un resbalón o un desastre. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando ya la cosa empieza a fallar, que es lo que a mí personalmente me pasa, y puedo identificarme en su pregunta de cómo el Señor me enseñó, es simplemente cuando ya me cansé de sufrir, cuando ya me cansé de que me duela. Me suena feo, pero el Señor la va a llevar allá. Es ujú, necesario, es necesario. Ya cuando uno ya se cansa de que le duela, ya se cansa de enojarse, ya se cansa de que le afecte, ¿no? Hasta lo más pequeñito, ahí es donde el Señor le está enseñando a usted eh, el camino, el enrutar su corazón de manera correcta, ¿no? Eh, la bendición para las mujeres que no están legalmente casadas. Es que, como decía Anastasia, usted se puede alejar. O sea, para las que pasamos este proceso casadas, ¿cuánto no quisiéramos haber huido, desaparecer, abrir ujú, la puerta y decir, es que me voy, desaparezco, yo ya ujú, no paso más por esto porque no quiero, me duele mucho? Pero no podemos, porque en casa no podíamos, en el término de casadas estamos bajo una de las ordenanzas del Señor en mantenernos respetuosas a nuestros esposos y dejar que ellos sean los que tomen la decisión. Para las mujeres que no están casadas, es diferente. Usted puede alejarse.
Es más, el Señor le permite, le abre la puerta, es su puerta de salvación, alejarse. Y no porque la persona necesariamente sea una mala persona, o la quiera hacer sufrir, o le quiera hacer daño. Es simplemente que usted no está bajo la protección divina que el Señor le da al estar en una unión que no está bendecida aún por él, ¿no? Entonces, yo me acuerdo tanto que sí es verdad, le causa dolor espiritual, le causa dolor de corazón, le daña sus sentimientos, le amarga su vida, pero yo recuerdo tanto, no creo que sea el caso, pero el Señor me lo recordó y lo voy a decir. Había un testimonio de matrimonio restaurado, me parece, donde una de las mujeres decía que se había salvado de contraer una enfermedad de transmisión sexual por obediencia. O sea, ella tuvo su relación sexual con su esposo, pero porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y sin embargo, a pesar de que esta persona presentaba este cuadro, el Señor la protegió. ¿Ya? No la protegió por causa y efecto, no, o sea, no, la protegió por obediencia, ¿no? Y si vemos este ejemplo, es el mismo caso para todas. O sea, si nosotras actuamos en obediencia, el Señor nos va a proteger. Y aquí hay algo que todas debemos recordar. Yo sé que lo entendemos todas. Es muy fácil de comprender lo que yo voy a decir, pero es en el andar, en el hacer, en el vivir, en el hacerlo es cuando ya realmente lo entendemos, que es todas estamos bajo una protección del Señor. Todas tenemos esa cobertura. Dice su palabra que no hace excepción de personas, entonces todos estamos cubiertos. Pero cuando nosotras tomamos la decisión de salirnos de esa protección, nos puede pasar cualquier cosa, ya sea en el mundo material, en el físico o en el espiritual. Pero nos va a pasar, nos va a afectar. Y creo que eso es lo que debemos tomar en consideración. Su palabra dice, si yo confío en Dios, estoy parafraseando, si yo confío en Dios, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Yo sé que duele mucho perder una persona que uno quiere. Yo sé que duele mucho soltar esa rienda que uno piensa que está en control, ¿no? Yo sé que duele mucho, pero cuando las cosas se hacen con el Señor, más allá de que haya una transformación de uno, que pueda ver que se transformó la situación, hay una sanidad de corazón que vale por mucho, por muchísimo más de lo que puede usted estar perdiendo. Y que si es voluntad del Señor, en algún momento se ha de restaurar. Pero lo primero y lo primordial es usted y su corazón. Usted no puede amar a alguien con un corazón dañado. Usted no puede cuidar de alguien ni ser ayuda idónea de alguien con un corazón lastimado, herido, que está lleno de rencor. No puede. Entonces pienso yo que el Señor, no, yo creo que bien decías tú, Anastasia, que a veces cuando están en estas condiciones de no casadas es cuando los hombres menos se van o regresan más pronto. No, Sí, es que es el sí. enemigo. Es así de simple. El Ujú, ujú. enemigo acomoda la situación para que usted se sienta cómoda en la condición de pecado. Sí, claramente es el enemigo, pero en este momento yo también pienso que el Señor pues también lo permite, ¿no? Dios lo permite porque es necesario que nosotras veamos y conozcamos Exacto, nuestro corazón, la exacto. condición de nuestro corazón y ahí se revela. Si es cuando estamos presionadas, que nuestro corazón es revelado y Ujú. nosotras podemos darnos cuenta qué me está pasando, por qué estoy pasando por esto y ya me vinieron a la mente un montón de cosas que estoy recordando y que voy a compartirles al final. Yuvel, ¿qué nos puedes compartir de este tema? Hola, soy Joel en Nicaragua y escuchándolas eh, me recordaron muchas cosas de cuando era más joven. Hablamos de que si no tenemos un esposo terrenal a quien debemos de sujetarnos por y para protección, son a nuestros padres, sea mamá o papá, pero a veces no tenemos ninguno. Estamos viviendo ya por nuestra cuenta. Entonces,
¿a quién? Habrá la pregunta, ¿a quién acudiremos en ese entonces? Ahí es que acudimos a nuestro amado. Sí, es cierto, hay muchas veces no lo conocemos, porque muchas personas cuando estamos jóvenes es que no llegamos a conocer al Señor como quisiéramos o como lo conocemos ahora. Y es ahí cuando decimos que si hubiera sabido, si lo hubiera conocido para ese entonces, tal vez no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo hoy, cuando tal vez no le decimos sufrir, pero estamos siendo probadas para aprender. Igual como cuando estamos en el colegio y hacemos prueba para ver, para evaluarnos, es lo que nos pasa en nuestras vidas. Estamos siendo evaluadas por medio de esas pruebas. Yo con mi esposo terrenal viví en pecado, porque es eso, viví en pecado como 2 años y no era que no sabía, porque yo crecí en una iglesia cristiana, eso se nos enseña, mi mamá siempre habla de eso. Vivo en una ciudad que ahora, aunque más grande en cantidad de personas, cuando era más joven era más chica y todos se conocen. Entonces, que alguien se diera cuenta que una jovencita estaba teniendo relaciones con un joven era una gran vergüenza. La gente te tachaba. Y pasó, a mí me pasó, la verdad, en la secundaria, ese amor que llamamos nuestro primer amor, que es donde nos equivocamos porque ellos no son nuestro primer amor. Y es como decían, que el enemigo hace que regrese esa persona o que entre esa persona en tu vida en ese caso, porque mira que vas por un camino que es el que él no quiere que vayas. Y debo decir que cuando yo era más joven, yo era más cercana al Señor, pero caí en fornicación porque no estaba casada, con el supuesto primer amor de mi vida. Y cuando ese muchacho me dejó, yo sentí que se me cayó el mundo. Estaba pensando en dos cosas. En uno, que ya nadie me iba a querer porque ya no era una virgen y lo voy a decir como está hoy en el mundo, ser virgen es como que si fuera un pecado, pero el estar viviendo o tener relaciones con muchas personas es lo que se ha normalizado. Y nuestros jóvenes están creciendo creyendo que eso está bueno porque todo el mundo lo está haciendo, pero no porque todo el mundo esté haciendo algo significa que esté correcto. Entonces, en ese caso, cuando yo era niña de 16 años y siempre me acuerdo de eso porque creo que eso fue un, una parte en mi vida que me abrió los ojos a muchísimas cosas y que también me enseñó a saber decir que no y que mi no sea no. Eh, yo nunca quise tener relaciones porque yo siempre tenía en mi mente que yo me iba a casar virgen, que iba a ser como las fantasías que miro, un feliz para siempre, porque crecí viendo eso. Entonces todo eso era lo que yo tenía en mi mente. Cuando ya tuve relaciones esa primera vez, yo sentí que me perdí, que ya nadie se iba a querer casar conmigo, porque pues es la idea que tenemos por acá. Ya una vez que saben que ya estuviste con un hombre, nadie quiere a alguien que ha estado con otra persona, la quiere en casta, y yo que quería ser así también. Entonces mi mundo se me vino para abajo. Incluso mi mamá fue quien se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque yo llegaba de clase y yo solamente me iba a dormir. Y me dice mi mamá, y es como decía Anastasia, ellos son si estamos bajo nuestros padres, ellos son los que nos protegen. Mi papá no es mucho de fijarse, pero mi mamá, como dice ella, yo conozco a mis hijos y ella se fija en los cambios. Y yo llegaba a dormir. Todos los días que llegaba de clase, llegaba a dormir. Y era vergüenza que tenía de mirarle a la cara a mi mamá, sabiendo lo que ya había pasado. Y mi mamá siempre había confiado en mí.
ella se da cuenta y esculca entre mis cosas y mira donde yo lo tenía escrito, porque como no tenía con quién hablar y no, yo escribía y ella se dio cuenta. Entonces, un día que yo llego de clase, en cuanto yo entro, ella entra y me dice, estás teniendo relaciones con ese muchacho. No pude ni contestar y me dice, no te estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Y yo empecé a llorar. Entonces ella me dice, estaba bien enojada. Y entonces me dice, eso hasta aquí llegó, eso no va a seguir. Y lo estoy contando así porque muchas veces no contamos estas cosas ni a nuestros hijos para que ellos sepan cómo es que duele y por las cosas que podemos pasar y ellos también. Entonces ella me dice, si esto sigue, lo que va a parar es que vas a salir embarazada y ese muchacho se va a desaparecer. Y todavía estaba en la secundaria y me dice, y tú con buenas notas, ahí te vas a quedar también con un hijo. Entonces, sí, lloré unos 2, 3 días, pero luego en mi mente yo metí eso lo que me dijo mi mamá. Yo no voy a quedar aquí con un hijo ni voy a seguir con esto, porque si yo sigo así, termino con él y entro con otro muchacho y así sucesivamente y eso no es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, hablé con él y su papá se dio cuenta y su papá también le dijo que habló bien de mí y que cualquier cosa que él se haría cargo de mí. Pero, o sea, eso no es lo que uno quiere escuchar tampoco. Creo que lo que me dijo mi mamá era más en el camino de lo que uno necesitaba, porque ella me dice eso y me dice, y eso no está bien visto ante los ojos de Dios. Sabes que eso es pecado. Entonces, y sabe cómo yo era con Dios. Entonces, al decirme que sabes que eso es pecado, eso me pasó por el corazón. Y yo ahí digo, y lo he repetido hasta hoy, lo sigo repitiendo, yo prefiero tener a un hombre enojado conmigo que tener al Señor enojado conmigo. Así que yo le hablé y yo le digo, mira, esto no puede seguir. Él siempre trató y creo que incluso una vez más, pero el diablo también mostró su cara. Eh, Hablábamos de que estamos con miedo de que nos dejen también y que incluso si no conseguimos otro, no queremos a esa persona porque estamos tan enamorados de esa persona, entonces estamos esperando que ellos vuelvan. Y el diablo hace que eso pase. El enemigo se esmera en que ellos regresen y que nosotras volvamos a caer, pero también muestra su cara. Y él me hizo un comentario que también me hirió tanto de como que era algo que yo lo estaba buscando. Y para muchas mujeres eso se vuelve como que es un chiste. Y lo tengo que decir así porque aquí donde yo vivo, así muchas muchachas ahora miran como que si les hacen broma de tener relaciones como un chiste. Para mí eso es algo muy serio. Porque he visto que tener una relación con un muchacho se ha vuelto como que darle un beso y darle el beso lo contrario. Entonces, yo tengo que puras sobrinas. Mi hijo es el único varón dentro de la familia de nietos. Entonces, yo a él trato de educarle, a tratar a las muchachas con respeto. A mis sobrinas les hablo a las que puedo, pero ya hay algunas que ya están grandes y como que como dicen, hasta mi hermano me dice, como ella es la cristiana, dice, entonces hay ciertas cosas que no le pueden decir o que no hace. Pero digo, prefiero que me miren así. E igual, regresando al tema del muchacho, con lo que él me dijo, yo inmediatamente dije, esto no es lo que yo quiero para mí. Porque si él me va a hablar así, como que, como que yo fuera la que le está provocando a tener relaciones. Entonces, eso no tiene nada que ver con amor. Ahí no me está demostrando nada de que él me quiere. La que está sintiendo, y eso es lo que me dijo mi mamá también, la que cree que está enamorada, eres tú. Él ya es un muchacho de la vida, él ya conoce, porque me llevaba como 4 años, él ya conoce de la vida sexual, la que va a terminar perdida, eres tú. Y sabemos que usualmente somos nosotras las mujeres que terminamos bien heridas, porque en realidad ellos no van mucho por sentimiento como nosotras como mujeres, sino, como me dijo el pastor una vez,
una escoba con falda, dice, y nosotros ya la miramos como una mujer, dice, pero la mujer va por lo que ella escucha. Entonces, ellos ya saben y nos dicen cosas lindas y nosotras caemos en esa necesidad de que necesitamos una pareja, de que necesitamos esa protección del hombre, de que si él me deja ya no voy a tener otra persona porque nadie me va a querer más si estuve tantos años con él, ¿quién me va a querer ahora? Además, no tengo por qué casarme, con tal de que esté en una relación con él, no estoy con nadie más, entonces tampoco estoy pecando tanto porque solamente estoy con un hombre. Pero no es cuántos estamos, sino el acto que estamos haciendo. Y sabemos que el Señor nos ha dicho que nuestro cuerpo es su templo. Entonces, no podemos estar ensuciándolo sabiendo que es templo de Él. Un momento que apunté unas cosas aquí. Em, mm, ok. Eh, Mencionábamos que estar en estas situaciones que ya sea de, pues, este novio, como lo queramos ver, porque también decimos nuestro marido cuando estamos viviendo juntos, pero la verdad no es nuestro marido, no es nuestro esposo, porque no ha habido ese acto de unión que el Señor nos llama, el Señor ha bendecido. Entonces, que digamos que nos separemos. Ahora, tengo que decirlo como ejemplo en este caso. Yo con mi esposo terrenal viví 2 años con él juntos, pero nunca me sentía en paz. Siempre sentía esa inquietud porque yo sabía que estaba viviendo en pecado. Y él también creció como yo, entonces él también sentía lo mismo. Y fue entonces que él pidió casarse y me dice, ¿por qué no estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios? Y yo como que gracias a Dios porque yo ya no quería seguir así tampoco. Entonces, y después de eso fue que me embaracé, que todavía no me había casado, me casé ya embarazada. Pero tengo que decir, como mencionaban, en todo ese tiempo nunca hubo una separación, nunca hubo una pelea, nada. Y en cuanto nos casamos, el diablo ya dijo, el enemigo ya nos mencionó que eso no es lo que yo quería para ustedes. Ustedes estaban bien como estaban viviendo en unión. Entonces empezaron los problemas. Y es por eso que también siento que cuando ya queremos o intentamos salir de ese estado como que como para cerrar esa en parte, él está viviendo, digamos, juntos con nuestros novios y nosotras sentimos que porque estamos viviendo juntos es nuestro esposo, pero estamos viviendo en pecado. Y por eso también, como decían, es que usualmente son ellos los que regresan más rápido, porque es más fácil regresar a vivir en pecado sin darnos cuenta porque es el enemigo quien lo está haciendo. Y nosotras en esa necesidad y esa desesperación de no quedarnos solas y de tener esa protección y de no quedar ahí con otra persona, volvemos a caer en lo mismo. Y lo mismo vuelve a pasar porque estamos repitiendo un ciclo. Entonces, gracias a a los principios que hemos estado aprendiendo, podemos soltar. Y preguntaba Anastasia al inicio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo decimos que no? Es algo difícil, pero siento que es cuando nosotras empezamos a darnos ese lugar que el Señor nos da. Mirarnos con los ojos que nuestro amado nos está viendo, no con los ojos que el mundo nos está viendo. Que por qué no lo perdonó y no volvió con él, sino con los ojos de que Dios nos está viendo y Él nos está diciendo, esa no es la vida que yo quiero para ti. Yo te he dicho en mis palabras que yo tengo planes de éxito para ti y esa no es parte de mi plan. Entonces, que aprendamos de esa situación, pero que no nos quedemos en ella cuando ya sabemos que eso no está bueno para nosotras, sino que soltarlo y dejar que el Señor sea el que nos guíe a la relación
que Él quiere que sea para nosotros. Genial, Jewel. Qué bonito que nos hayas compartido el testimonio y me abres el camino para compartir el mío, que la verdad, lo recordé hasta que tú hablaste. Bueno, y lo mismo, algo similar me pasó. Les voy a contar mi testimonio. Yo conocí a mi esposo am, el primer día de universidad y yo caí en fornicación con él. Yo ya conocía del Señor, yo ya había recibido al Señor antes de entrar a la universidad. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, yo estaba enamorada del Señor. Y yo estaba muy como decidida a hacer bien las cosas, yo quería hacer bien las cosas, y yo estaba como a la expectativa porque siempre había escuchado que eh, el novio de la universidad iba a ser el esposo. Entonces yo me acuerdo que yo le decía al Señor, yo decía, Señor, voy a conocer a mi esposo, entonces yo quiero que tú me digas quién es. Y yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, yo sentí como esa voz del Señor en mi interior que me dijo, es Él. Y lo más es que yo decía, no, Señor, es que no, como que no es de mi total agrado. O sea, yo decía, ay, no, Él no, o sea, no puede ser. Y bueno, fue así. Y yo tenía eso en mi corazón adentro que yo decía, va a ser esta persona. Y nosotros nos hicimos muy amigos, pero así muy, muy amigos. Y, y como al año y medio de ser amigos, finalmente decidimos ser novios. Y ahí fue cuando comenzó ese espiral también de fornicación. Y yo, como decía Jubel, yo no tenía paz, ¿sí? O sea, por un tiempo creo que como que uno adormece al Espíritu Santo y uno deja de sentir inquietud, ¿sí? Como que uno mismo se engaña y uno empieza a decirse como todo, es que todo el mundo lo hace. O sea, Dios no me va a dejar a mí por fuera porque es que todo el mundo lo hace, ¿sí? Entonces yo estoy siguiendo a la multitud, a mí no me va a pasar nada. Em, y bueno, seguimos la relación, siguió todo el asunto. Luego pasó que yo sabía que había habido como indicios de que él estaba hablándose con otras chicas. Y fue cuando yo decidí vengarme, que ustedes ya saben eso, que yo caí ya en adulterio por venganza, entonces caí en adulterio con un hombre casado. Y pero ese adulterio propició que yo buscara a Dios, porque cuando yo caí en ese pecado, yo dije, no, he ido demasiado lejos, estoy demasiado lejos del Señor y yo tengo que regresar. Y a mí me inquietaba mucho ese versículo de la Biblia que dice que ningún fornicario, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. O sea, hay otros pecados ahí en ese versículo, pero los recuerdo esos dos porque eran los que me tocaban a mí el corazón y siempre me inquietaba muchísimo. Ay, lo siento, es que se escuchó un estruendo, pero fuertísimo. ¿Lo escucharon? Todavía se está escuchando. Espérenme un segundo porque esto está, Sí, sí, vaya, verifique. no, está horrible y los pajaritos vuelan. Yo no sé si fue un trueno, pero es como si algo se hubiera derrumbado y se hubiese caído un edificio así súper fuerte porque hasta se sintió que se movió la tierra. Por No habrá Dios. sido un temblor. No, porque se hubiera movido aquí las lámparas, pero no. Oh, por Dios. Bueno, estoy bien. Y entonces Es lo les continúo importante. contando. Y entonces a mí ese versículo me hablaba mucho al corazón y yo decía,
el Señor me inquietaba, yo creo, porque yo pensaba, si hoy me pasa algo, si hoy hay un accidente y yo me muero, mi alma se habrá perdido. Entonces, yo no tenía paz porque yo vivía pensando en eso. Y claro, como pasó el tema del adulterio, yo decidí regresar al Señor. Yo no pude sostener la mentira, sino que cuando eso pasó, yo le confesé a quien era mi novia en ese entonces lo que había pasado. Y porque yo no tenía paz, es que aunque él no supiera, yo no tenía paz, yo tenía que decirle. Y bueno, yo le dije, salió todo eso, y me acuerdo que nosotros, bueno, él me puso como condición como para perdonarme, que teníamos que mantener intimidad. Entonces, como que por un tiempo lo mantuvimos, pero yo no tenía paz, es que yo no podía estar en paz. O sea, yo decía, no, estuve en fornicación, estuve en adulterio, sigo atrapada en esto y necesito salir. Y fue en ese momento en que yo fui a un encuentro de mi iglesia en ese entonces y fui a un ayuno. Era como un ayuno que hacía toda la iglesia. Entonces yo fui a ese encuentro y en ese retiro, en esos 3 días de ayuno, para mí fueron tan liberadores. eh, mucha oración, mucha liberación. Y fue en ese encuentro en que yo lo entregué, en que yo como que sentí que me reconcilié con el Señor y decía, yo no quiero perder nunca más esto. O sea, yo puedo perderlo todo, pero yo nunca quiero volver a perder mi relación con el Señor. Y ese momento fue tan, tan significativo. Yo de hecho tenía como unos anillos de compromiso que él me había regalado que me encantaban y que eran de esmeraldas, que es una piedra preciosa en Colombia. Y me encantaban mis anillos, él me los había regalado y como que eran un símbolo de, de que estábamos unidos, ¿sí? Y en ese encuentro el Señor me llevó a deshacerme de todas esas cosas que como que espiritualmente me ligaban a Él, como, como una pareja que no éramos porque no estábamos casados. Y yo sentí una liberación tremenda y yo abracé al Señor y fue en ese encuentro que yo dije, no me importa nada, o sea, no voy a negociar. Y hay un versículo que también me encanta que dice, no, no negocia con el mal. Bueno, ahorita lo buscaré, pero dice, no negocia con el mal. Y, y es eso, sí, es no negociar. Nosotras no es encontrar puntos medios entre obedecer y no obedecer. Y me acuerdo que em, yo llegué a ese encuentro súper decidida y pues yo ya sabía la condición que me había dado él de que pues para que siguiéramos. Yo lo amaba con todo el corazón, él era el primero en mi corazón y en ese entonces lo tengo que reconocer, yo hacía cualquier cosa por, eh, por él, que en ese entonces era mi novio, pero yo después de ese encuentro dije, no me importa nada más, yo solamente quiero estar bien con el Señor y eso es todo lo que yo quiero. Entonces cuando yo llegué, yo hablé con mi novio y le dije, tú me dijiste que, que la única forma en que íbamos a estar juntos y que me vas a perdonar es que mantuviéramos relaciones sexuales. Pero yo no quiero tener más relaciones sexuales porque yo quiero obedecer a Dios. Y como tú no estás de acuerdo con eso, entonces esto se tiene que acabar. Y este es el punto final. Y lo tomé muy en serio y yo hablé con mi familia, hablé con la familia de él, les expliqué las cosas y les dije, ya no más, porque es que ya estábamos tan unidos y era algo tan evidente entre las familias que yo tuve que llegar al extremo de hablar con las familias como para que sintiéramos que eran serios, ¿sí? Y entonces ya él me vio completamente decidida y yo terminé por completo con la relación. Y además porque el Señor en ese encuentro me había dicho que
que si él no, como que no tomaba en serio a Dios, si él realmente no eh, creía en él, yo no podía estar con él. Entonces, en ese momento yo corté la relación con temor. Sí, o sea, en el fondo de mi corazón también había temor porque me pasaba como dice Jewel, yo siempre pensé a mí, ¿quién me va a querer? ¿Sí? Y creo que les he contado que, bueno, pese a todas las cosas, siempre ha habido un asunto, mm, creo que esto lo voy a omitir porque es demasiado personal, pero ha habido un asunto que siempre me mantuvo pensando, nadie me va, o sea, ningún hombre me va a aceptar como lo hizo él, ¿sí? Y ese era un temor muy profundo en mi corazón de que él iba, es como que nunca nadie más me iba a querer de esa manera. Pero yo dije, no me importa ya nada. Y creo que esa es una parte ya de uno empezar a morir a mi deseo, a morir a mí, a lo que yo quiero, al yo, ¿sí? Para decir, acepto el plan de Dios, ¿sí? Y creo que es uno de esos momentos en los que nos cuesta más, porque morir no es fácil. Y morir a nuestro deseo no es fácil, y nuestro deseo de familia, ¿sí? De hogar, de que tengamos eso que siempre soñamos, digamos que en ese momento se ve reducido y decimos como que se nos va la esperanza. Pero eh, ese no hizo que mi esposo se pusiera en serio, ¿sí? O sea, ese no fue como, no sé, como si le naciera él decir, la tengo que tener, ¿sí? O sea, yo no sé qué les despierta, pero el hecho es que él no podía dejar de buscarme y, y ahí fue que empezó él a buscar de Dios y empezó a unirse a una iglesia o como fuera, como tratar de reconquistarme. Y, después, y ahí, o sea, fue al momentico que nosotros, bueno, que él me pidió matrimonio. Entonces, realmente cuando decimos no a lo que nosotras queremos y sí a lo que Dios quiere, Él nos da lo mejor. Yo, lamentablemente, pues continué equivocándome porque no sabía cómo ser una mujer sabia, no tenía bases y por eso derrumbé también mi hogar y de eso también me sentí mucho tiempo culpable porque sentí que derrumbé lo que el Señor ya había empezado a hacer en el corazón de mi esposo, porque fue mi hipocresía lo que lo alejó, lo que él empezó a decir como esto no es verdad, o sea, si ella se porta así, esto no es verdad. Y es que me acuerdo perfectamente de que él me lo dijo, porque yo en mi hipocresía le mostraba los versículos a él en la Biblia de las cosas que él no hacía bien. Y él me respondía, pero es que tú tampoco haces todo eso. Y entonces, eh, fue la forma en que yo lo alejé. Entonces, a lo que voy con mi testimonio y lo que el Señor me hablaba mientras que Yuval también compartía su testimonio es que si nosotras tenemos al Señor como primero en nuestro corazón, si Él realmente es nuestro primer amor, nosotras vamos a tenerlo más fácil para decir no, para decir no me importa nada más, me importa mi relación con el Señor y por eso digo no a este pecado, digo no a vivir de esta manera. Y creo que también es muy importante en ese paso que nosotras estemos claras de, de a quién tememos, si tememos a Dios o tememos al hombre, porque es muy fácil que nosotras caigamos en temer al hombre, en temer las consecuencias, en temer a que nos van a rechazar, en que ya definitivamente no va a haber restauración. Esa parte es muy fácil, pero lo que realmente espera el Señor de nosotras es que confiemos en Él y que confiemos en que Él nos quiere dar los deseos de nuestro corazón de la mejor manera y que
nuestro temor y nuestra obediencia es lo que le demuestra a Él que lo amamos. Ese es el amor hacia Él. Y, y pues que necesitamos confiar en Él. Si confiamos en Dios para proveernos de todas las cosas que necesitamos, pues también podemos confiar en Él que va a proveer ese esposo. Puede que sea el mismo hombre que usted está esperando, puede que sea un hombre que Él tiene preparado para usted y que también que sea un hombre maravilloso. O sea, esa creo que es la ventaja que tienen las nunca casadas legalmente, que están en un momento en el que Dios le puede enviar al hombre que usted, que realmente em, no que la complementa, El hombre que sino el Dios planeó hombre, para ella. exactamente, el hombre que Dios planeó para usted y que los dos estén enamorados del Señor. O sea, eso me parece que es maravilloso, mientras que nosotras que no estamos casadas, pues estamos esperando no solo que regrese el esposo, sino que además llegue y ame al Señor. Entonces, son dos procesos separados, pero aún así el Señor está dispuesto a ayudarnos en cualquier situación en la que estemos, en cualquiera, si estamos separadas, si estamos divorciadas, si estamos nunca casadas legalmente. Y en cada una de esas etapas hay unas ventajas. Tome su ventaja y corra con su ventaja. Entonces, en ese aspecto sí creo que lo más importante es que si usted está en esta situación, que usted pueda, sí, o sea, orar, porque necesita mucha oración, y, pues poner primero al Señor en su vida, si es lo que usted realmente quiere, si realmente quiere lo que el Señor tiene para usted, necesita ponerlo al primero en su decisión y ser firme, ¿sí? Creo que es algo en lo que uno no debe temer, que uno en ese momento tiene que ser firme y tomar decisiones que de verdad se puedan, o sea, que la obliguen a usted también, porque uno tiene que conocer sus propias debilidades. En este proceso el Señor les va mostrando y como seres carnales tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades y por eso decía en un principio, no es sabio que esté viviendo o conviviendo con esa persona en la misma habitación ni en la misma casa, porque va a ser muy difícil mantenerse, va a ser muy difícil. Y creo que esto es algo que yo también había leído en algún testimonio de alabanza de mujeres en esta situación que, que tuvieron que tomar medidas para separarse de esta persona, pero eso es algo en lo que siempre va a necesitar la guía de Dios. Solo Él sabe cómo aplicar los principios a su caso específico. Entonces, nosotras les compartimos nuestro testimonio, les compartimos lo que hemos podido experimentar y vivir y ver, pero al final la decisión y el camino que usted debe seguir es el que Dios le está guiando a usted. Obedezca, obedezca sin importar que el Señor está esperando su obediencia. Y es una prueba grande, pero y también por lo grande es una prueba decisiva, es una prueba que va a demostrar dónde está su corazón realmente. Entonces creo que aquí termina este podcast. Cuéntenos si ustedes han pasado por esta situación, si algunas de ustedes han sido restauradas después de haber estado en unión libre o nunca haber estado casadas. Cuéntenos su testimonio y cuéntenos cómo ha sido también para ustedes eh, soltar el temor al hombre y abrazar al Señor como su primer amor en este proceso. Esperamos sus comentarios aquí debajo del video o en nuestro blog del animador. Gracias por compartir con nosotras y nos vemos en un próximo episodio.